La pandemia golpeó muchísimo la economía del Perú. Recuperarse está sobre todo en la decisión política, pero había un ministerio o hay un ministerio en el cual es una potencia para poder hacerlo. Ahora, si se va a lograr las cifras que teníamos antes de pandemia, prepandemia, no lo sabemos actualmente, pero sí sabemos del gran trabajo que hizo, el tiempo que estuvo dentro del ministerio, y hay una gran preocupación y problemática que quiero tratar con él. Estoy con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y también vicepresidente de internacionalización de UCIL, Juan Carlos Matius Salazar. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Sabemos de la preocupación que hay en este momento por la fusión. Desde que escuchamos la palabra fusión en el mensaje a la nación, nadie tomó mucho interés, pero ya al ver pasar los días y ver la intención de querer fusionar distintos ministerios, como en este caso el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con el Ministerio de Producción, ya se encienden las alertas. Yo quiero iniciar con esta preocupación, porque es preocupación de los pequeños empresarios, de los micro y de la economía, que mueve también una gran parte del país. ¿Qué pasaría o cuál es la perspectiva? Porque sabemos que varios exministros se han pronunciado enviando un documento a la presidencia de la preocupación de esta fusión, si es que se daría, ¿no? Sí, correcto. En primer lugar, creo que la preocupación y el foco que debe tener el Perú, y atrás de eso vienen muchas cosas, es cómo reactivar de una manera sostenida la economía y, por lo tanto, centrarse en la preocupación de cómo se comportan los sectores que impulsan esa reactivación. Tienes la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones, el turismo, el consumo interno. Si miras la performance de estos motores, te vas acercando al tema de la labor de Mincetur. La exportación y el turismo son sectores fundamentales que además se fueron recuperando después de la pandemia. Algunos siempre cuestionarán si se ha recuperado lo suficiente o no. En materia exportadora sí, en materia de turismo ha habido un crecimiento importante, insuficiente todavía porque estamos a niveles prepandemia, no estamos a niveles prepandemia aún, pero ha habido una reacción que evidencia que este sector funciona porque siempre ha tenido un plan de mediano a largo plazo y porque siempre se ha articulado con el sector privado. Esa es la explicación para tener claro que no es una faena solamente Mincetur, sino Mincetur de la mano con el sector privado y con el resto de sectores de la economía. Y eso es una característica que tiene el sector. Yo participé en la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que partió 2002, de lo que ahora exactamente, que ahora se quiere retomar, que era lo que existía antes, se llamó MITINSI, Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Y ahí estaba junto producción, pesquería y la parte de negociaciones de comercio exterior. Cuando se separa y se mantiene la independencia de la actividad de comercio exterior y turismo como Mincetur, comienza un despegue tremendamente importante del sector. Y miras cómo se pasa de una exportación de $6.000 millones a una exportación probablemente este año de $66.000 millones, y cómo miras en el turismo el reconocimiento durante 10 años de destino culinario prioritario a nivel mundial y una serie de reconocimientos que tú misma has ido difundiendo durante todo ese ejercicio que haces estupendamente. Entonces, tú cuando ves que está funcionando, que son de los motores que están dando las mejores respuestas, que está siendo resiliente, que hay una real y verdadera articulación con el sector privado, más allá de que siempre existe agenda pendiente, si le preguntas a los privados siempre van a encontrar algunas cosas pendientes por trabajar, ha tenido resultados positivos. Entonces, si tienes un equipo y tienes jugadores que están funcionando, los cambios no vienen por ahí, evidentemente. Y lo otro tiene que ver con los momentos. Es decir, esto no debería verse como un tema ni siquiera de la creación de un Ministerio de Infraestructura, que no necesariamente es una mala idea, porque puede tener toda la lógica del mundo priorizar el tema de infraestructura. Tenemos un déficit de $160.000 millones en infraestructura, es lógico que se priorice, pero probablemente incluso ni siquiera merite un ministerio, sino una agencia. Así como tienes un PROMPERÚ, un PROINVERSIÓN, podrías tener algo que podría llamarse tipo PROINFRAESTRUCTURA. A lo que voy es a que no debería mirarse cómo fusiono acá o cómo le cambio el nombre aquí, sino cómo miro una reforma integral del Estado. Cuando tú miras los indicadores de competitividad y comparas al Perú con el mundo, hay 5 áreas donde Perú está rezagado.
Exacto. Salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Exacto. Y en esa parte de institucionalidad que tiene que ver con la fortaleza de nuestras instituciones, viene un tema de una mirada de reforma del Estado, pero lo miras integralmente. Entonces, número uno, no mirar parches puntuales, sino una reforma integral. Y número dos, ¿cuándo se hace una reforma? Y las reformas de esa naturaleza, con esa trascendencia, se suelen hacer a inicios de un gobierno, no al cierre. Entonces yo diría que no es el momento y es peligroso, incluso justo, tocar aquellos sectores que están dando una respuesta positiva para el país. Entonces arriesgar un motor que está funcionando bien con decisiones que pueden significar una contramarcha, ¿no? Claro, no, y sobre todo lo que acaba de decir, los 5 puntos del índice de competitividad, si lo vemos de manera regional, sí, en economía, lo que más resalta es esto, el tema del turismo, ¿no? Y lo que menos resalta es el tema de la institucionalidad, definitivamente. Y creo que ahí se tiene que enfocar. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la afectación si se llega a fusionar? O sea, ¿qué perdería el Perú a nivel de economía? De lo que se ha venido ganando, ¿no? Del trabajo sobre todo que usted ha hecho en todo este tiempo a través del comercio exterior, del turismo. ¿Cuál sería el impacto, el choque? Es que arriesgas la performance de dos sectores que tienen 3 características centrales. Una es el impacto en empleo, directo e indirecto, que tienen tanto el sector de comercio exterior como el sector de turismo. Son fuertes generadores de trabajo y en el caso particular el turismo que está subrayando tiene además la característica que lo genera de manera rápida. Es decir, no es una planta de gas o minería que te ofrece resultados en el mediano plazo, sino de manera inmediata, ¿no? Cuando tú haces una inversión en una infraestructura turística o haces una promoción del turismo comunitario o un nuevo destino turístico o un segmento como el de nómadas digitales que estuvimos promoviendo, los resultados son de manera muy rápida, ¿no? Obviamente hay un montón de complicaciones que tienes que resolver, de inseguridad, etcétera, etcétera, pero son sectores que tienen un aporte a la mano de obra directa e indirecta, que es uno de los problemas fundamentales del Perú, que es súper importante. Segundo, son sectores súper descentralizados. Dime el producto que quieras de exportación y te digo de qué región viene y no viene de Lima. O sea, el que la carga salga por el Callao, que maneja el 82% del movimiento de entrada y salida, no significa que la carga se produzca en Lima y Callao. Si me hablas de cualquier rubro, te diré de qué región particular. Maderas viene básicamente de selva, colorantes naturales probablemente en Cusco, palta de la zona central del país, la uva del norte, etcétera, etcétera, pero es súper descentralizado. Y tercero, tremendamente importante, una fuerte participación de micro y pequeña empresa. La afectación, perdóneme que le corte. Yo quiero saber, ¿la afectación sería directamente entonces a la micro y pequeña empresa al fusionarse o al tener esta fusión de ministerios? Ellos perderían y son ellos los que hacen el Perú prácticamente. Por supuesto, ponte a pensar que si tratas de resumir en una palabra el problema en América Latina y particularmente en el caso de Perú, estoy casi seguro que podríamos hablar de varias palabras, pero la palabra principal es pobreza. Sí. Y la pobreza la combates generando empleo, no con programas sociales que son un paliativo básicamente para la extrema pobreza, que es 5.7% de la población. El resto se combate generando empleo, generando actividad oportunidades. Económica, por supuesto. Y ese empleo lo genera no el Estado, sino la empresa privada. Y de esa empresa privada el 98% corresponde a la MIPE. Esa es la relevancia de la MIPE. Entonces está en juego un poco la performance de esa MIPE que ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Así como tenemos una serie de problemas, ves varias empresas de distintos rubros de la actividad exportadora que están creciendo y están batiendo récord tras récord. Es decir, el año pasado batimos el récord de los 65 mil millones de dólares de exportación. Tú estuviste en el evento. Claro. Y este año estuvimos cerca de los 65, 64 mil y pico, 300 y pico, pero este año deberíamos bordear los 66. O sea, y el año pasado, que crecimos 1.1%, que puede parecer poco, solo 4 países en América Latina crecieron exportaciones: Brasil, México, Paraguay y Perú. Y en el mundo cayó la exportación de los grandes, cayó la exportación de Estados Unidos, cayó la exportación de China, de Alemania, de Países Bajos, y Perú crecía. Y en turismo, por más que sea un sector que tiene muchísimos desafíos y que todavía no se logra levantar con la fuerza que debería, el turismo receptivo creció 25%, turismo interno 30%, y en lo que va del año va creciendo más.
Entonces, esa articulación público-privada y esa mirada a mediano y largo plazo, más allá de mucha agenda pendiente que siempre va a existir, viene respondiendo bien. Entonces, ¿por qué hacer cambios en los sectores que vienen funcionando bien? O en el Más único bien sector que prácticamente ha venido salvando, ¿no? Salvaguardando al país de cierta manera económicamente, porque sabemos que la pobreza es la principal palabra, se podría decir, en estos momentos. Ahora, me gustaría saber cuál era la percepción que usted tenía en cuanto al turismo interno y el turismo receptivo, teniendo en cuenta que hay una gran brecha, que eso ya escapa incluso de las manos del MINCETUR, porque esto es una articulación de ministerios, la conectividad, ¿no? Por ejemplo, quieres ir a Amazonas, yo que quiero ir a Chachapoyas, me tengo que ir a Tarapoto, de Tarapoto 7 horas en camioneta, entonces eso hay una gran afectación, pero dentro de ello el Perú es maravilloso. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que usted calculaba a inicios del año que podía terminar el Perú en cuanto al turismo interno y turismo receptivo? A ver, la figura es la siguiente. Tú has sacado la palabra clave porque la palabra que más repetíamos en las mesas de trabajo de comercio exterior y sobre todo de turismo es conectividad. Y eso evidencia la articulación que tiene que ver con otros sectores, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros, economía, por supuesto, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del turismo receptivo, el referente que tenemos siempre es la cifra de 4.4 millones que se tuvo en el año 2019. Eso tuvo una caída dramática, el 2020 a casi 800.000, fue un drama, literalmente retrocedimos 20 y tantos años en la historia del turismo. Luego hubo una recuperación el 2022 a cerca de 2 millones y el año pasado se llegó a 2 millones y medio. Este año yo confiaría en que se podría estar cerrando en alrededor de 3.4, 3.5 millones, o sea, aún por debajo de los niveles prepandemia, pero con un crecimiento sostenido y sin haber habido incentivos tributarios como sí los hubieron en el caso de Colombia, que siempre se toma como referencia, donde bajaron su IVA, que es nuestro IGB, de 19 puntos a 5. En el Perú no se hizo eso y ha venido creciendo de manera sostenida. Obviamente, quisiéramos que fuera más alto, yo diría podemos acercarnos al nivel prepandemia en el año 2025. En el turismo receptivo sí es posible que nos estemos acercando a los niveles prepandemia, donde se mide por número de viajes, eran 48.000 viajes, se llegó a 37.100 el año pasado y este año estaríamos acercándonos, yo diría, a unos 44.000, estaríamos ya apuntando a estar en niveles muy cercanos a lo de prepandemia. Entonces el próximo año 2025 debería ser ese crack con respecto al referente que teníamos el año anterior, ¿no? Pero hay varios temas transversales que son una amenaza permanente. Uno, sin duda, es la seguridad. O sea, cada vez que en el Consejo de Ministros se tocaba el tema de emergencia, sea por un tema sanitario o sea por un tema de seguridad ciudadana, los primeros afectados éramos nosotros. O sea, muchas agencias cancelaban. Algunas llamaban a preguntar qué pasaba, otros cancelaban. Por eso tratamos de acotar a que cuando se diga, hasta por las revueltas que hubieron a principios del 2023, que se diga Puno, que se diga la región específica, no alerta Perú, porque eso te bloquea el flujo de turismo. Totalmente. Para todo si no llegamos a tener esas cifras que usted dice, porque la verdad que siempre he visto que el turismo y el comercio exterior es lo que hace la economía del país, no las mega obras que quedan en ideas muchas veces y que los privados sí impulsan, pero que el gobierno nacional poco o nada hacen. Si no llegamos a tener esas cifras que usted menciona, ¿sería por qué desventaja considera usted? Sí. No, yo creo que sí logramos, porque te estoy hablando de proyecciones absolutamente razonables. Acuérdate que estamos cerrando agosto, entonces es una proyección al cierre 2024, yo considero que eso lo vamos a lograr. El tema es que tenemos todavía un desafío mucho más alto y las expectativas también del sector empresarial y de las poblaciones en las regiones es a crecer mucho más veloz que eso. Y eso supone estas tareas, por ejemplo, el tema que hemos mencionado de seguridad, tiene que ser una señal clara hacia afuera. Yo lo que sí te puedo decir con respecto a los grandes esfuerzos que hemos hecho en promoción, que también era parte de la tarea de inversiones, en Inglaterra, en Emiratos Árabes, en Australia, en España y tal, las reacciones eran siempre con preguntas relacionadas con estabilidad macroeconómica, no del año pasado, sino de 20 años, y Perú termina muy bien en la foto, y estabilidad y seguridad jurídica, donde el hecho de tener 22 tratados de libre comercio y 6 sin a menos, donde tienes el capítulo de inversiones también, es un tema que
le da cierta tranquilidad. Obviamente no es que no miren el hecho de que hay incertidumbre política, pero considerando todas las variables, seguimos siendo una plaza atractiva. Entonces, tenemos que tener capacidad para ir recuperando las expectativas empresariales. Van mejorando, pero todavía muy lentamente, pero eso es clave, porque la inversión es una palabrita fundamental y el total de la inversión sabemos que 80% es inversión privada. Entonces, mover esa inversión privada es fundamental. Totalmente, y usted ha dicho una palabra clave también, capacidad. Capacidad es lo que falta en este momento justamente en este Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, y hay una preocupación. En cuanto al turismo interno, por ejemplo, mañana ya empieza el feriado largo. ¿Cómo dinamizar ese turismo interno para convertirlo en cifras, en números, en economía? A ver, en todos los casos en que ha habido esta preocupación por los feriados, porque somos un país con muchos feriados, eso es verdad, y eso a la industria le preocupa, porque realmente tiene una afectación en sus números, sin duda. Pero es un estimulador del turismo. ¿No? Y claro, y en cada caso la forma, y se ha venido trabajando con PROMPERÚ de esa manera, es articularse con los operadores turísticos. Es decir, cuando ha habido esta festividad de 28 de julio y en Semana Santa el año pasado, 302 operadores turísticos montaban unas campañas promocionales imbatibles. O sea, imagínate que tú dijeras, me quiero ir a tal sitio en Semana Santa o en ese feriado largo y tengo un presupuesto de 1.000 y te sale una oferta de 830, justo en el destino que querías, con todo lo que tú querías, ya no lo piensas. O sea, pero eso era una articulación del ministerio con lo privado. Siempre. Ahí yo a lo que apelo siempre es que el sector siga manteniendo dos cosas. Uno, en mantener equipos técnicos que los tiene, que hay gente muy calificada, y no solamente calificada en términos de formación, sino muy comprometida con el país, y es una riqueza que tiene Mincetur. No quiero hacer comparaciones con otros sectores, pero sí puedo afirmar que Mincetur la tiene. Y dos, ese tema de la cercanía con los privados. De tal manera que la ruta sea siempre trabajada de esa manera. No es, al final, piensa, yo finalmente actuaba como un ministro, creo que hice todo el esfuerzo como tal, pero soy una pieza dentro de una estructura que tiene muchos jugadores. O sea, yo articulaba, trataba de conciliar posiciones muchas veces con el sector privado, priorizábamos cosas y nos metíamos con todo para lograrlo. Pero nunca perder de vista que este es un sistema. No es un mérito solo de Mincetur, o solo de PROMPERÚ, o solo de Canatur, o solo de Comexaec, sino todos en equipo. Es la gestión de cómo se puede articular privado con el Estado. Claro, y escuchamos, hemos recibido muchas veces críticas y opiniones muy favorables o de corrección de comités de pequeñas empresas, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Sociedad Nacional de Industrias, etcétera, etcétera. Y siempre hemos tenido capacidad para escuchar y obviamente para discutir en la mesa y tomar decisiones. En algún momento toma la decisión y algunos pueden sentirse no muy confortables, pero toca tomar decisiones, por supuesto. Por ejemplo, dices un TLC, dice con la India, habrán sectores que dirán, ¿cómo van a firmar un TLC con la India que va a generar mayor competencia en el Perú? Obviamente, no solamente hay que tomar las decisiones, sino explicar a la comunidad por qué las tomas y por qué no van a salir perjudicados y por qué se le abren mayores oportunidades. Y hay que trabajarlos y hay que ir incluso en los viajes en la negociación con representantes del sector privado para que se sepa lo que se está haciendo y por qué, ¿no? Y luego comunicarlo, ¿no? Entonces, pero en todos los casos, ese es un soporte que tiene el sector y es una característica que no necesariamente todos los sectores tienen. O sea, ¿cuántos sectores tienen un directorio, un consejo consultivo público-privado? Donde tienes un PROMPERÚ donde la mitad es público, la mitad privado dentro del consejo y te pueden emitir la plana, corregir y tal. Bueno, ahora, si estamos en un modelo de economía social y mercado, el motor de desarrollo es el sector empresarial privado. Por lo tanto, tienen que coparticipar contigo en las decisiones. Totalmente de acuerdo. Simplemente se tomen desde el escritorio, ¿no? Se viene el Expo Amazónica. Sí. Tuvimos ya el Expo Andes y esto les da también oportunidad a los pequeños empresarios, a los agricultores de poder mostrar en estas mesas articuladas a nivel internacional, de poder ofrecer su producto. Esta es una pieza muy clave y muy fundamental, pero si vemos la riqueza, viene de las regiones del Perú. Entonces, en cuanto a eso, ¿cuántos? Ya usted lo mencionó, tenemos 22 tratados de libre comercio. Entonces, ¿cómo seguir impulsando a través de estas Expo Amazónicas, Expo Ande y todas las mancomunidades que tenemos en el Perú? Son fundamentales, solamente que viene a la mesa nuevamente tu palabra de conectividad, en el sentido de que hay que diferenciar lo que es oferta de lo que es oferta exportable. Oferta exportable es una oferta que en calidad, precio y oportunidad de entrega
puede competir con cualquiera en el mundo. Y muchas veces, lamentablemente, encuentras productos de la selva que son no buenos, espectaculares, y que luego no llegan competitivamente a un puerto para ser embarcados. Entonces, ese tema de carreteras, de sistemas de frío, de toda la logística y de los temas de seguridad, por supuesto, que permitan que ese producto bueno, ese camu camu de la selva, esa pitahaya, llegue a un puerto de embarque de manera competitiva es clave. Entonces, esos eventos son fundamentales porque enlazas oferta con demanda y ese es el eslabón clave para cerrar el negocio, ¿no? Como si fueras a una bodega y le dices te va a dar programa de capacitación, de calidad, lo que fuera. Bacán, le va a servir, pero más le va a servir que le digas te traigo compradores a que compren los productos que tienen. En la feria lo que logras es eso, ese cierre, pero para que eso funcione el producto tiene que ser competitivo y para hacerlo la conectividad es vital. Entonces yo diría que en estos espacios debería acompañarse de los sectores que tienen que completar la ecuación, es decir, por ejemplo, hay un espacio prioritario para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para explicar qué rutas están siendo priorizadas. Obviamente tienes un presupuesto limitado y obviamente yo doy fe de que Raúl Pérez Reyes está haciendo el trabajo y el esfuerzo con todas las limitaciones que puede tener, pero digamos, si vas a una región de ese tipo, decirle a ellos, ese aeropuerto viene, este puerto se va a construir, esta carretera está siendo licitada, es fundamental porque esa oferta se proyecta considerando esas variables para saber que tiene una oportunidad real. Porque si le dices a alguien te consigue un comprador y a la hora que quiere llevarlo al puerto el comprador le dice tu producto no es competitivo, no ha logrado nada. Es más, ha generado una expectativa en vano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, usted ha comentado algo muy importante que es la agroexportación y también la conectividad, el puerto de Chancay. ¿Sería el salvataje para la agroexportación? ¿Sería lo que está esperando el Perú para poder salir de toda la situación tan difícil que estamos pasando? ¿Cuánto ayudaría, apoyaría prácticamente a la agroexportación? A ver, la agroexportación de por sí ya es un sector de las buenas noticias para el país, sin que con eso yo esté diciendo que es un país que es un sector que está en la panacea. Tiene un montón de limitaciones. Acuérdate que se amparó mucho en la Ley de Promoción Agraria que se bajó en el año 2020 y que tiene una serie de limitaciones. El Estado tiene que cumplir su rol en seguir habiendo mercados de cara a la agroexportación, en implementar los proyectos de irrigación. Por eso dentro del discurso, más allá de las críticas, el tema de Majesiguas, el tema de Alto Piura, eran temas importantes que también había que destacar dentro del mensaje, más allá de la crítica que pudiera haber. Entonces, los programas de irrigación, la apertura de mercados y una cosa que creo que sí se podría impulsar, que es restablecer los agregados agrícolas, es decir, no solamente agregadurías comerciales, sino agregados agrícolas que levantan las restricciones fitosanitarias para que nuestros productos entren, eso juega a favor. El puerto de Chancay no solo es de cara a la agroexportación, el puerto de Chancay tiene dos ventajas fundamentales. Uno, dada la profundidad que tiene, permite recibir buques de gran calaje, te puede permitir recibir buques de 21.000 contenedores, eso es una cosa increíblemente grande. Yo he estado en casi todos los puertos importantes del mundo y nunca he visto buques de 21.000, he visto de 18, de 16 en Busan. El impacto que va a tener va a ser enorme. Claro, o sea, al ser mucho más grandes tienes economía de escala, ¿no? Tu costo unitario baja. Y dos, al tener la ruta directa, porque hoy día tienes dos puertos hub en la costa del Pacífico, el Long Island en Los Ángeles y Manzanillo en México. Esto convierte al eje Chancay-Callao, que está a solo 76 kilómetros, en un verdadero hub. ¿Eso qué significa? Que no solamente capturará la carga peruana, sino de la región. ¿Eso qué significa? En concreto, que de tener una ruta de 45 días lo bajas a 35. 10 días es un montón de diferencia. Costos. Y cuando hablas, exactamente, costos. Y cuando hablas de Brasil, que se iba por Panamá, estás hablando de 16, 17, hasta 18 días de ahorro. Entonces, brutal. Por consiguiente, se va a volver un hub importante. Esa inversión millonaria, que es 1.300 millones de dólares en el primer tramo, que es lo que se va a inaugurar ahora en noviembre, es sobre un total de 3.100, 3.150 millones de dólares. Más la modernización del Callao, que tiene dos jugadores espectaculares, que es APM Terminals en el Muelle Norte, que ha invertido más de 500 millones de dólares, y DP World, los emiratíes en el Muelle Sur, que sobre un total de 1.000 millones ya invirtió 400. Entonces, literalmente nos estamos volviendo un hub. Y Perú, como siempre digo,
no es que se haya mudado, siempre ha estado ahí. O sea, la ubicación estratégica la hemos tenido. Por primera vez eso se está capitalizando. Pero ¿qué pasa ahí? No basta con tener un puerto que va a significar movimiento de carga y renta para Perú, sino lo que viene luego, y por eso lo trabajamos, el tema de cabotaje que se aprobó y está en la reglamentación, y el tema de zonas económicas especiales. Ahí quiero decir que el presidente actual del Congreso, el señor Eduardo Salguana, fue un apoyo importante, así como otros sectores del Congreso que respaldaron la iniciativa. Cuando salga la ley de zonas económicas especiales y Chancay sea una de ellas, no solamente vamos a ver pasar mercadería que tributa por su paso por Chancay, sino que se va a montar industria para embarcar por zonas Chancay. francas. Claro, es un equivalente a una zona franca, y eso que lo tienen un montón de países y que en Perú no se ha desarrollado suficientemente, esa ley de zonas económicas especiales que ha tomado como referencia cómo funciona en China, cómo funciona en México, en Turquía, en Colombia. Yo he tenido toda esa información para trabajar un poco la propuesta. Va a ser un cambio crucial para el país. Entonces, ¿qué te quiero decir como señal positiva hacia adelante a pesar de todas las preocupaciones? Puede venir el 2026, en mi opinión, contraria a la opinión de muchos, un punto de inflexión hacia arriba para el país. O sea, estamos teniendo una expectativa, a pesar de todo, de un crecimiento de cerca de 3.5% este año, que sería uno de los crecimientos más altos de América Latina, pero es insuficiente. Perú necesita crecer sobre el 4%. Totalmente. Y tienes unas inversiones en infraestructura de este tipo que están convirtiéndonos en un hub, y tienes algunos bastiones importantes como la agroexportación que has señalado y como la minería. Exacto. Que si se comienzan a trabajar seriamente les trae proyectos y la simplificación administrativa, va a ser otro booster importante, y ni siquiera otro, el gran booster, porque el 60% de lo que Perú exporta son minerales, y nos pueden dar un futuro absolutamente promisorio. A quien le toque liderar el país a partir de 2026 se podría encontrar con un desafío lindísimo y con una oportunidad lindísima de tener un Perú mucho mejor hacia adelante. Yo entendí dos cosas en la explicación que nos estaba dando, y quiero empezar por esta: industrialización. Estaríamos hablando de una visión por primera vez de un Perú industrializado prácticamente, que ese siempre ha sido el reto, creo, de todos los gobiernos, pero que nunca lo han iniciado, y tiene todo para desarrollarse. Ahora, Chancay, de todas maneras, va a dar mucho que hablar, pero yo hace unos días entrevistaba al gobernador regional de Arequipa y hablaba de Corío, ¿no? El puerto de las Américas. Si eso se llegara a consolidar, ¿qué tendríamos en el Perú? A ver, Corío todavía es un proyecto, no es una obra, y Corío supone el doble de inversión que Chancay, son 7.000 millones de dólares. Tiene algunas ventajas de mayor profundidad, obviamente el enorme desafío de cómo capturar suficiente carga para poder sostener una inversión de esa naturaleza. O sea, yo esperaría ver el estudio que estaba mirando Proinversión de demanda para ver hasta dónde puede responder un Corío. De hecho, ya con un Callao fortalecido y con un Chancay, ya el concepto de hub se está acuñando en el Perú. Corío nos daría una oportunidad espectacular en la medida que sigamos captando carga de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, no solamente carga peruana. O sea, por un lado crecerá la carga peruana. En un primer momento, te digo, Chancay le va a quitar carga, va a competir con Callao, y si sale un Corío va a competir también, pero progresivamente va a quedar claro que el mercado no es de productos y servicios peruanos, sino de toda América Latina, ¿no? Claro, totalmente. Y eso abriría puertas no solamente al turismo, sino a la agroexportación y a todos los productos que tenemos industrializando de verdad un país. Ahora, estamos en medio, esta es la última pregunta y con esto termino, estamos en medio de la PEC, ya estamos a punto de terminar. Usted ha podido ver cómo se viene desarrollando. ¿Se ha cubierto alguna expectativa que usted había planificado de repente en su anterior? Pero hay varias cosas. De hecho, sí se han habido reuniones importantes. Yo he tenido contacto con un par de los ministros que vinieron porque, bueno, había tenido contacto con varios de ellos durante mi paso por las reuniones de APEC en San Francisco y en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Y entonces hemos tenido contacto con algunos de los ministros que vinieron de visita al Perú. Evidentemente hay toda una expectativa, pero hay ojos expectantes, valga la redundancia, con respecto al futuro del país. Creo que, acuérdate que APEC no es un foro de negociación, es un foro de cooperación. Entonces depende de cuán capaces somos de sacarle provecho. Perú ha sido capaz, en la historia de nuestra participación en la APEC, lo podemos ver
de manera súper clara, de las 21 economías que conforman APEC, con 14 tenemos tratado de libre comercio. Eso evidencia que Perú no ha ido a participar como un foro para ir a escuchar y un discursito por ahí, sino a trabajar con cada uno de los contactos para desarrollar iniciativas que se traducen en TLCs y por lo tanto más comercio, más inversión y por lo tanto más empleo directo e indirecto. Esa ha sido la chamba en estos años. Entonces, Perú tiene una oportunidad brillante. Noviembre es el punto pico, pero mira cómo en noviembre hay una participación acá de la academia donde hay una iniciativa de James So, que es una persona es un singapurense muy cercano, en realidad es chino, pero vive en Singapur, muy cercano al premier de Singapur, que tiene una iniciativa que se llama Voices of the Future, la voz del futuro, donde le da la oportunidad a jóvenes de plantear cosas a los políticos. Es espectacular lo que se ha hecho en años anteriores. Y por tercera vez tiene a la San Ignacio de Loyola como contraparte, y de las 120 economías, perdón, de las 21 economías, nos han pedido seleccionar 120 jóvenes de las 21 economías y 20 van a ser peruanos para ser la voz del futuro en el foro APEC. Hemos hecho un anuncio formal hace unas 3 semanas, hay un consejo consultivo donde está Rosario Bazán de Damper, está representación por supuesto de la Cancillería peruana, está Roque Benavides, está Ricardo Márquez de la SNI, Raúl Canseco con la UCIL, y hay un comité que se ha formado para desarrollar esa actividad espectacular que va a ser en noviembre, justamente cercana a la visita de los presidentes. Entonces, yo creo que nos pone los reflectores del mundo por tercera vez en la historia y tenemos que ser capaces de sacarle el máximo provecho, ¿no? Creo que si no se aprovecha esta oportunidad, no vamos a tener otra parecida de aquí a unos años. Y eso es lo que necesitamos, capacidad y gestión. Ahora vamos a ver si el gobierno está a la altura también de poder llegar, no solamente con lo que tiene lo privado, ¿no? Con las gestiones que viene haciendo el sector privado, sino también la capacidad que pueda tener el Estado para poder resolver algunas inquietudes que se pueda tener dentro de la PEC y darle más facilidad y capacidad de desarrollo, ¿no? Claro que sí. Definitivamente es un reto este año. Sí. Seamos optimistas, creo que viene un futuro bueno para el país. Me quedo con el optimismo. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Muchísimas gracias.